El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy vemos cómo Jesús, podríamos decir, dividía la jornada. Por un lado, se dedicaba a la oración y por otro, a su misión de predicar con palabras y con obras. Contemplación y acción, oración y trabajo, estar con Dios y estar con los hombres. En efecto, vemos a Jesús entregado en cuerpo y alma a su tarea de Mesías y Salvador. Cura a los enfermos, como a la suegra de Simón y muchos otros. Consuela a los tristes, expulsa demonios, predica. Todos le llevan sus enfermos y endemoniados. Todos quieren escucharlo, todos te buscan, le dicen los discípulos. Seguro que debía tener una actividad frecuentemente muy agotadora. Pero Jesús se procuraba también tiempo de soledad para dedicarse a la oración. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. En otros lugares de los evangelios vemos a Jesús dedicado a la oración en otras horas e incluso muy entrada la noche. Sabía distribuirse el tiempo sabiamente a fin de que su jornada tuviera un equilibrio razonable de trabajo y oración. Quizás nosotros decimos frecuentemente: no tengo tiempo. Estamos ocupados con el trabajo del hogar, con el trabajo profesional y con las innumerables tareas que llenan nuestra agenda. Con frecuencia nos creemos dispensados de la oración diaria. Realizamos muchas cosas, quizás importantes, sí,
pero corremos el riesgo de olvidar la más necesaria, la oración. Hemos de crear un equilibrio para poder hacer las unas sin desatender las otras. Decía San Francisco, hay que trabajar fiel y devotamente sin apagar el espíritu de la santa oración y devoción, al cual han de servir las otras cosas temporales. Recordemos lo que le dice Jesús a Marta, ¿no? Una sola cosa es necesaria, la oración. Lo demás es importante, pero una sola cosa es necesaria. Quizás nos debiéramos organizar un poco más, disciplinarnos, sobre todo en el tiempo. Lo que es importante ha de caber, pero más todavía lo que es necesario, la oración. Hoy contemplamos unas ideas de Benedicto XVI, en síntesis, los elementos básicos del ministerio público de Jesús: anuncio del reino, enseñanzas, realización de signos, milagros, que lo manifiestan, y oración. Para entender a Jesucristo resultan fundamentales las repetidas indicaciones de que se retiraba, a veces noches enteras, para orar a solas con el Padre. Este orar de Jesús es la conversación del Hijo con el Padre. Él vive ante el rostro de Dios como Hijo, vive en la más íntima unidad con el Padre. Solo partiendo de esta afirmación se puede entender verdaderamente la figura de Jesús y entrever el origen último de sus acciones, de sus enseñanzas, de su sufrimiento. La reacción de sus oyentes fue clara. Esta doctrina no procede de ninguna escuela, es radicalmente diferente a lo que se puede aprender en las escuelas. Es una explicación con autoridad. En el fondo, esas enseñanzas son las enseñanzas de su Padre, que el Padre le daba en esos ratos largos de oración que hacía Jesús. Entiendo y confieso, Señor, que tu doctrina no procede de enseñanzas humanas, sino de tu contacto inmediato con el Padre, del diálogo cara a cara con tu Padre Dios. Pidamos al Señor, a la Virgen Santísima, que nos ayude a comprender la necesidad que tenemos de orar.